Ok, ya, ok. Gracias Dios por esta noche, por este estudio que nos permites tener. Gracias por permitirme estar aquí. Tú sabes que ha estado complicado, pero tú me permites estar aquí y te he pedido que todos los que estemos aquí podamos escuchar tu palabra, entenderla y apropiárnoslas para nuestro corazón. Gracias Dios por ser tan bueno y te encomendamos esta noche, este estudio y estos aprendizajes. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, el estudio se llama Crítica e Indiferencia y vamos a ver Mateo 11, del versículo 16 al versículo 24. Mateo 11, del versículo 16 al 24. Es un pasaje que nos habla sobre el rechazo hacia Jesús, el rechazo hacia Dios. Y lo vamos a manejar en cuanto a la indiferencia y en cuanto a la crítica que las personas pueden tener hacia Dios o hacia ti como cristiano o cristiana. Para empezar vamos a leer este pasaje que es del versículo 16 al 24 y dice así: Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Endechamos es llorar. Dice el 18, dice: Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí están hablando estos últimos nombres que dicen en este pasaje, no son nombres de personas, sino nombres de ciudades, que en este caso son Corazín, Betsaida, Capernaum, Tiro, Sidón, y bueno, también se menciona el Hades, y el Hades es el nombre griego del lugar de los muertos, así se le decía, como un lugar de los muertos. Por lo tanto, aquí está comparando diversas ciudades en las cuales se hicieron muchos milagros en el tiempo de Jesús, en unas más que otras. Y es muy interesante, y lo vamos a ver adelante, que en las ciudades donde no se hicieron tantos milagros, creyeron. Y hay ciudades en las que se hicieron muchísimos milagros, sanaciones y cosas increíbles como alimentación de personas, de muchas personas. En esos lugares hay personas que no creen, muchas personas que no creen. Y dice, si se hubieran hecho esos milagros en estas ciudades, ellos hubieran creído. Pero a ti, en esta ciudad que se hicieron grandes milagros, no se entiende por qué no quieren creer, pero es por la dureza del corazón. La declaración de Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, demanda respuesta. La respuesta es negativa y Jesús la describe en este pasaje como crítica e indiferencia, que muy típicamente describen las actitudes de las personas que rechazan a Jesús, que no quieren aceptar a Jesús y sus palabras. Ahora como cristianos recordaremos muchas personas o alguna persona que en nuestro tiempo de ser cristianos nos han rechazado o nos han juzgado, pero más que nada no es a nosotros, sino a Dios. Han rechazado a Dios e inclusive juzgado nuestras acciones
que no tienen nada de malo, ¿no? Esta indiferencia y esta crítica son armas muy usadas por los incrédulos. Tal vez te recordarás alguna vez que hayas compartido a alguien y esta persona te haya criticado o simplemente haya sido indiferente. Yo tengo varios recuerdos muy presentes de mucha gente que en su mayoría es indiferente, casi no me critican, o mínimo no enfrente de mí, seguramente a mis espaldas, pero de frente no me critican, pero la indiferencia es increíble, es muy fuerte. La vivo en la escuela, en la universidad, veo mucha indiferencia. Vamos a leer otra vez 3 versículos de este pasaje. En este caso es el versículo 16 al 19, donde vamos a ver la crítica. Entonces sería Mateo 11, 16 al 19. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y vive y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Podemos ver la crítica aquí, la crítica primero hacia Juan, que no comía y decían: demonio tiene. Que no bebía y decían: demonio tiene. También podemos ver la crítica hacia Jesús, que sí comía y bebía. Aquí Jesús es representado por el Hijo del Hombre. Cuando hablamos del Hijo del Hombre se refiere a Jesucristo, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús, que hizo cosas diferentes o opuestas a las de Juan en cuanto a beber y comer, también lo criticaban. Ahí nos muestra muy claramente que las personas críticas, las personas que critican y que no quieren aceptar a Cristo en su corazón, esas personas, por más que le digas esto o el otro, por más que seas de una u otra forma, nunca van a estar satisfechas, como no van a estar contentas con nada. Y es una forma de rechazo hacia Dios. Muchos cubren su rechazo con crítica y Jesús los compara con niños jugando en el mercado, en las plazas, como ahorita lo acabamos de leer en este pasaje. Son aquellos que no importa lo que hagas, siempre te van a juzgar. Van a juzgar tus acciones, tu actuar, van a juzgar la forma en que te vistes, todo pueden juzgar. Si escuchas música de tal tipo, si no escuchas música de tal tipo, si te gusta un equipo o no te gusta otro equipo, siempre te van a juzgar. Pero más que nada, en las cosas de Dios. Cuando tú obedeces a Dios y estás siendo obediente a su palabra, las personas te van a decir raro, extraterrestre, te podrían decir que, o sea, como este cuate no pertenece aquí. Pero la verdad es que al obedecer a Dios pertenecemos a su familia. Y cuando no haces las cosas bien, cuando te equivocas o cuando no obedeces a Dios o tienes un error muy claro, ellos son los primeros en señalarte y decirte: no que muy cristiano o no que muy cristiana. Son los primeros y andan atentos al primer error. Es verdad eso, porque bueno, a mí me ha pasado que andan atentos al primer error, o sea, dicen no que muy cristiano y al primer error ya te andan viendo. Inclusive entre cristianos, entre hermanos en Cristo, te podrían juzgar o decir en el primer error: oye esto, oye el otro. Pero no debe ser así. Nosotros como hermanos debemos saber que nadie es perfecto y que nosotros seguimos a Dios como seres rotos que Dios nos está curando y cambiando. El mercado o plaza era el lugar de reunión del pueblo y los niños jugaban ahí imitando a sus mayores en 2 eventos
importantes de los mayores. En este caso vamos a hablar de esos dos eventos que son las bodas y los funerales. Cosas casi opuestas, un lugar de mucho gozo, de mucha felicidad en las bodas, de fiesta, y los funerales todo lo contrario, de tristeza, de melancolía y más que nada de muerte, ¿no? Flauta y baile simularían boda, mientras que endecha y lamento simularían funeral. Pero siempre había niños caprichosos y aguafiestas que querrían jugar al opuesto a lo que se proponía. Y finalmente ni jugaban a nada. Jesús compara al incrédulo que rechaza por medio de la crítica, a esta clase de niños. Juan endechaba y lamentaba y lo acusaron de tener un demonio. Jesús comía y bebía como el resto de las personas y aún así no creían en él. Le decían amigo de pecadores, lo juzgaban, lo señalaban, no le daban su lugar. Nunca satisfarás a esa clase de personas. Esa clase de personas nunca estarán satisfechas, nunca estarán contentas. Lo que podemos hacer es poner nuestra mirada en Dios, obedecerlo a Él y vivir importándonos lo que diga Dios y no lo que digan las personas. Y orar por esas personas, ¿no? Porque Dios habla de sus corazones para que algún día ellos se arrepientan y voltean a ver al Dios de los cielos. Pero es muy importante que nosotros sepamos que este tipo de personas existen y que esa crítica no tiene validez. Tendrá validez con alguna cosa que ellos crean, pero contra la Biblia esa crítica no tiene validez, porque esa crítica está en contra de lo que dice Dios, y nosotros como cristianos sabemos que lo que dice Dios es la verdad absoluta. La crítica es una buena excusa para no escuchar y aceptar el mensaje. A Jesús aún lo acusaron de amigo de publicanos, de pecadores, lo cual era cierto, pero era por amor que era amigo de ellos, no porque estuviera haciendo las mismas cosas que ellos hacían de pecado. Los críticos al mensaje no estaban interesados en la verdad y justicia, sino en condenar, justificándose a sí mismos. Una respuesta negativa. Terminamos de hablar de esta parte de la crítica, en la cual, como lo vuelvo a decir, tal vez tú te sientas identificado con alguna persona o inclusive un familiar que te haya criticado por convertirte al cristianismo. Yo recuerdo que tengo un familiar que cuando yo me convertí al cristianismo empezó a cambiar su actitud, empezó a cambiar su forma de ver hacia mi madre, hacia mi hermano y hacia mí. Ya no era igual, ya era como un poco más agresiva, era un poco más, dame mi espacio, ¿no? O sea, como que ya no era esa relación de amor, era una relación como más de, abandonaste el catolicismo al que yo antes, según esto, pertenecía. Y digo según esto porque realmente no era una relación con Dios, sino más bien como una tradición de ir una vez al año o 2 veces al año a la iglesia, o tener la primera comunión y solo por la fiesta. Pero ahora que Dios ha cambiado nuestra vida y puede ver esta persona todos los cambios increíbles, no creo que tenga ninguna razón fundamentada para no creer en Dios. Al final esas críticas condenan a esta persona que las emite. Esta persona que critica al final va a ser criticada, va a ser juzgada. Hay un versículo en la Biblia que dice que con la medida con que midas serás vuelto a medir, serás medido. Entonces, de la forma en que tú juzgues, pues serás juzgado también. Por lo tanto, no nos desanimemos, si es una exhortación a todos los que nos están escuchando, a todos los que me están escuchando, no nos desanimemos si nos critican. Al contrario, sigamos firmes
en la batalla, sigamos firmes en la carrera y disfrutemos de la vida que Dios nos da, porque Dios es bueno todo el tiempo. No es fácil tener fe. Últimamente ha sido difícil para mí mantener la fe y no tambalear, pero aquí estoy porque Dios es bueno. Aquí estoy esta noche de 2 de junio y ahí estás tú escuchando porque Dios está permitiendo escuchar y Dios nos dio un nuevo día de vida, el 2 de junio del 2022. Ahora lo que sigue es seguir adelante, que nos importe lo que diga Dios y que no nos importe mucho lo que diga la gente. Y que no nos importe nada cuando esté en contra de la palabra de Dios. Estamos envueltos en una sociedad que está en contra del aborto, que es un tema muy, muy controversial. A favor del aborto, perdón. Nosotros estamos en contra del aborto, los cristianos. Y tal vez tú eres un cristiano o cristiana que dices, no, pues yo sí estoy a favor del aborto. Pero bueno, no es lo que dice aquí, porque dice la Biblia, y este es un tema muy aparte para otro estudio, completamente diferente. Pero el punto es que va a haber muchas ideas y te van a criticar o no aceptan la homosexualidad, o no aceptan la mentira, o no aceptan la corrupción, o no aceptan la lujuria, cosas de ese estilo. Y te van a ver como raro, como malo, inclusive, por defender los puntos de vista de Dios. Vamos a seguir con la segunda parte, que es la indiferencia. La indiferencia es algo que está a nuestro alrededor, la indiferencia hacia Dios. ¿Qué quiere decir la indiferencia en la Biblia? Un corazón duro, un corazón que no quiere escuchar las promesas de Dios. Para eso vamos a leer otra vez, el versículo 20 al 24 de Mateo 11, lo voy a leer. Ya lo leímos, pero lo voy a leer otra vez. Dice así: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. El cilicio y en ceniza era como forma de expresar esa tristeza, ese desconsuelo. Es una forma que antes lo hacían así, con esos materiales, el cilicio y la ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Nosotros no pudimos ver esas ciudades con nuestros propios ojos, pero tenemos los registros bíblicos de lo que había en esas ciudades. Ciudades como Gomorra, ciudades como Sodoma. Si es que has leído los primeros libros del Antiguo Testamento, podrás recordar que eran ciudades donde el pecado estaba a todo lo que da, desatado y sin temor de Dios. Aquí hay otras ciudades como Betsaida, como Corazín, en las cuales se hicieron muchos milagros en el tiempo de Jesús, cuando Jesús visitó esas ciudades ciudad por ciudad, haciendo milagros y predicando el Evangelio del cielo. Y ellos, en su mayoría, porque yo creo que así había personas que se arrepintieron en esa ciudad, pero en su gran mayoría no se arrepintieron, al contrario, no creyeron en Dios y su corazón se endureció. Y eso que ahí hicieron muchos milagros. Capernaum, una ciudad muy importante, también se hicieron muchos milagros, pero la gente en su mayoría no fue al arrepentimiento a Dios y no se quiso acercar a Dios, estando Jesús, el Hijo de Dios, ahí enfrente de ellos. Todo esto va hacia un punto que ahorita vamos a llegar.
Y este punto es el de las personas que han visto mucha luz, que han visto los cambios en tu vida, personas a las que tú les has compartido y han visto cambios increíbles en tu vida, cosas buenas, o simplemente han estado rodeados de luz, del Evangelio, de la palabra de Dios, y aún así no quieren creer, van a tener consecuencias todavía mayores de las personas que no hubo tanta luz a su alrededor. Y vamos a eso. Otros cubren su rechazo con indiferencia, y esa respuesta es peor. ¿Peor a qué? Peor a la crítica, pues piensan que no vale la pena perder el tiempo en ponerle atención a Jesús. Yo era una persona así. Antes de ser cristiano, para mí de ninguna manera valía la pena ponerle tiempo a Jesús. Cuando hice mi primera comunión en la iglesia católica, pues yo ni sabía bien lo que significaba Jesús, ni sabía bien lo que había hecho por mí, para nada. Y yo nunca, ni siquiera en los problemas, iba a Dios. Ni siquiera agradecía por los alimentos que Él abría su mano para dárnoslos diariamente a mi familia y a mí. 3 ciudades de Galilea habían visto muchos milagros de Jesús. Estas 3 ciudades son Corazín, Betsaida y Capernaum. Y aunque algunos habían creído, como lo dije, tal vez la gran minoría creyó, la mayoría era indiferente. En el versículo 20, que lo voy a leer, dice esto: entonces comenzó a recomendar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Eran indiferentes, no se habían arrepentido, a pesar de que Jesús había hecho muchos milagros ahí. ¿Qué más se puede hacer con el indiferente que ha visto los cambios de muchos a su alrededor? Tal vez tendrás familiares o amigos cercanos o amigas cercanas que han visto los cambios en tu vida, cambios genuinos y verdaderos, y aún así no se quieren arrepentir. No quieren voltear a ver esa luz. Ellos recibirán una condenación fuerte porque han visto la luz a su alrededor. Y eso no lo digo yo, lo dice Dios. Vamos a leer Hebreos 10, del 26 al 27. Hebreos 10, versículo 26 y 27. Dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El versículo 26 dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es lo mismo decir que has recibido la luz, que has visto la luz, que has recibido el Evangelio. Claro, y no solo una vez, sino en repetidas ocasiones. Y aún así no te arrepientes, pues viene un castigo mayor. A mayor luz, mayor la responsabilidad ante Dios. Corazín y Betsaida, la ciudad de Felipe, Andrés y Pedro, habían visto el poder de Jesús, y con mucho menos que Tiro y Sidón, ciudades paganas y de alta inmoralidad y perversión, ya se hubieran arrepentido. Vamos a leer Mateo 11, del 21 al 22, que ya lo leímos, pero para recordar este punto. Mateo 11, 21 y 22. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Tiro es tipificado normalmente como Satanás mismo por el profeta Ezequiel. Esto está en Ezequiel 28, del 11 al 15. Ezequiel es en el Antiguo Testamento.
después de Isaías, Ezequiel 28 del 11 al 15. Dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile: así ha hecho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Es claro aquí que habla de Satanás, es claro aquí que habla del enemigo que fue creado, es un ser creado, y que fue haciendo las cosas bien, como lo hice aquí, hasta el día que se halló en ti maldad. Si está comparando una ciudad como Satanás, Tiro es ejemplificado o tipificado como Satanás, es claro que ahí había, en esa ciudad, en Tiro, mucha maldad. Y aún así, hubo gente que después de haber sido que Jesús conoció a esa gente en Tiro y en Sidón y les compartió, se arrepintieron, a pesar de tanta maldad. Y hay ciudades en donde hicieron muchísimos milagros y no se quisieron arrepentir. Ciertamente habrá niveles en el infierno, y aquellos que hayan recibido mayor luz y no acepten a Jesús recibirán más condenación que los perversos y corruptos del mundo. Justo esto era lo que estaba diciendo hace rato, que los que hayan recibido mayor luz, que los que hayan recibido el Evangelio de Dios y realmente no lo hayan escuchado por la dureza de su corazón, recibirán mayor condenación. Dice aquí, más condenación que los perversos y corruptos del mundo. Ok, pero Capernaum, la ciudad de Jesús, no tenía excusa. Debería ser levantada hasta el cielo, porque ahí Jesús hizo más milagros y predicó más intensamente que en cualquier otro lugar durante su ministerio, durante los 3 años que estuvo en su ministerio. Pero hasta el infierno sería abatida, como leemos en Mateo 11:23. Que dice así: y tú, Capernaum, que eras levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sodoma era una ciudad que se menciona en el Antiguo Testamento que fue destruida por Dios, porque no había personas que hicieran lo correcto. Estaban todas desviadas hacia el mal. Jesús compara a Capernaum como Sodoma, el horrible lugar descrito en Génesis, donde todo el pueblo era homosexual crónico. Vamos a leer un versículo que es Génesis 19, del 4 al 11. Génesis 19, del 4 al 11 dice así: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo:
Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parece. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Aquí en este pasaje, cuando dice en el versículo 5, dice, ¿dónde están estos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, para que los conozcan carnalmente. Querían relaciones homosexuales con los visitantes. La actitud de Dios para que esta vil conducta quedó clara al destruir la ciudad. Él destruyó esa ciudad, Sodoma. Y este estudio no se trata de ir y solo criticar a los homosexuales, porque la homosexualidad es solo uno de los pecados, de los muchos que hay. El propósito de esta plática es ver la indiferencia de la gente que pone sus barreras y sus excusas para no creer en Dios, como yo antes lo hacía, al ignorar a Dios y su poder. Probablemente y seguramente tú, antes de que te compartieran del amor de Dios, del Evangelio de salvación, seguramente tú también decías, o probablemente tú decías que no valía la pena perder el tiempo o dedicarle el tiempo que se merece a Jesús. No lo sé, en mi caso sí fue así, yo ignoraba completamente a Dios. Capernaum excedía a Corazín y Betsaida en privilegio como Sodoma, excedía a Tiro y a Sidón en maldad. ¿Cómo puede la indiferencia controlar tanto la conciencia de un hombre o una mujer ante tanta evidencia de lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona que si le acepta y le sigue? La indiferencia por nuestro corazón endurecido o simplemente por nuestro orgullo alzado, nuestra altivez de corazón que dice yo no necesito a Dios, yo no necesito glorificarlo ni alabarlo, yo estoy para mí, para mis éxitos, para mi vida y para mi realización personal. Cuando en la Biblia claramente dice en Génesis que Dios fue el que nos creó y todo fue para su gloria, todo es para su gloria y será para su gloria. Entonces la indiferencia de una persona que endurece su corazón es solo una excusa más para no creer en Dios. Pero después Dios, a la hora del juicio, les hará saber la luz que recibieron y por qué no recibieron a Dios, por la dureza de los corazones. El juicio con Sodoma será más tolerable que para esa alma indiferente. El versículo 24 del capítulo que hemos estado leyendo, que es Mateo 11, yo se los leo, dice así: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es algo fuerte. Yo solo le doy las gracias a Dios, que es por gracia, porque nadie buscó a Dios, todos nos separamos, todos nos desviamos, pero Dios en su misericordia nos llamó hacia Él. Por lo tanto, nada de jactarse, nada de creerse, sino al contrario, agradecer a Dios con humildad y compartir a los demás el mensaje con humildad, que es nuestra gran comisión.
oh alma de Dios, continúa con un testimonio limpio y claro con los que te critican y con los que te humillan con indiferencia. Yo les puedo contar que en la escuela en la que estoy le he compartido a mucha gente. Mucha gente ha escuchado, mucha gente le ha interesado, otra gente simplemente me ha dicho, por favor no me hables más, y eso que llevaba como 5 minutos hablándole, me dijo, por favor no me hables más, no quiero saber de eso. Otra gente se ha burlado, me ha dicho que como no he vivido los placeres del mundo, por eso creo en Dios. Me han dicho cosas así fuertes, la verdad es que no sé si es bueno ahorita comentarlo frente a la cámara, pero me han dicho cosas fuertes que van en contra de Dios y burlándose, humillándome. Pero no se están burlando ni humillándome de mí, sino burlándose de Dios. Y al final ellos serán los que pues rindan cuentas a Dios. Pero gracias a Dios también hay personas que han escuchado atentamente, inclusive han venido a estudios bíblicos, y hoy tengo un gran gozo en mi corazón y una felicidad muy grande que tengo un amigo en la escuela que desde el 2017 le he compartido de Dios. Y gracias a Dios esta semana que acaba de pasar me mandó un mensaje. Ya no lo veo tan seguido, pero me mandó un mensaje. Es un amigo de la escuela, de la misma carrera que estudio yo, y me dijo, gracias por ser paciente, gracias por no rendirte conmigo. Estoy encontrando mi camino a Dios y te quiero agradecer por todo eso. Al final de cuentas la gloria es para Dios, no para mí, pero eso es un ejemplo de que va a haber gente que nos va a rechazar, inclusive va a haber gente dentro de nuestros hermanos en Cristo que se puede burlar de nosotros, pero vale la pena seguir lo que dice la Biblia, porque no estamos viviendo para nosotros mismos, sino viviendo para Dios, y eso vale la pena 100%. Oro por ustedes y oro por mí y oren por mí para que podamos vivir como pequeño grupo cristiano y como hermanos en Cristo una vida de confianza, de valentía, en compartir a los demás a pesar de la indiferencia o a pesar de la burla o de la crítica. Que Dios nos haga fuertes, que Dios nos guíe, porque las recompensas existen eternamente y aquí en la tierra también. Quizá alguno sí escuchará antes de que venga el grande y terrible y temible día del juicio. Vamos a leer Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si ya aceptaste a Cristo en tu corazón, si Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, caminemos por fe, no por vista, sino por fe. Y sigamos nuestra carrera, como dice Pablo, hasta terminar, hasta el final. Dice un versículo, el que persevere hasta el final será salvo. Sigamos esta carrera. Y a pesar de las circunstancias adversas, hay cosas increíbles. Seguramente tú tendrás alguna historia, o muy probablemente alguna historia, de una persona que no endureció su corazón, que no se burló, que no te humilló, que simplemente quiso escuchar de la palabra.
Gracias sean dadas a Dios por esa persona o por esas personas, y hay que orar por las personas que endurecen su corazón. Y bueno, este es el estudio. Se llama crítica e indiferencia. Que Dios nos libre, inclusive a nosotros como cristianos, que podamos obedecer a Dios y no criticar ni ser indiferentes a las cosas de Dios, y no criticar a nuestros hermanos o a gente que no ha conocido a Dios. Y si eres una persona que no tiene a Cristo en su corazón, y decir que no se ha arrepentido o que no se ha acercado a Dios, puedes hacer una oración el día de hoy, una oración de todo tu corazón en la cual puedas reconocerte pecador, pecadora, y pedir que Dios entre a tu corazón. Vamos a terminar este estudio con una oración de ese tipo, y si ya eres cristiano, pues también puedes repetirla en tu corazón. Gracias, Dios, por la oportunidad de tener este estudio. Te pido, por favor, nos des la valentía, la fortaleza y el atrevimiento para seguir la batalla, para seguir la carrera, a pesar de las burlas, humillaciones o simplemente dudas que nos pueden hacer generar las personas. Dios Padre, te pido que entres a mi corazón esta noche. Te pido que perdones mis pecados, que yo creo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para salvarnos de todos nuestros pecados, solo por gracia, por un favor no merecido. Yo creo que fue real y que resucitó al tercer día y que venció la muerte. Y que ahora ese es el regalo de la salvación y el mensaje del Evangelio. Te pido que tú seas el que guíe mi vida para siempre. Por las promesas de tu Biblia oramos. Amén. No. Pues a todos les deseo que tengan una buena noche, que Dios los bendiga, y esperemos que el próximo jueves podamos estar aquí también en un estudio. Bye.